Moctezuma, como era el líder de este pueblo que era muy conquistador, estaba acostumbrado a trabajar con intérpretes, pero nunca con una mujer. Se dice que Moctezuma estaba súper sorprendido, no podía entender cómo una mujer de un pueblo inferior le hablaba de tú a tú y mirándolo a los ojos. Y se dan cuenta, en este punto de la historia, Marina era indispensable para los españoles y también podía hablar directamente con el hombre más poderoso de su mundo, de su continente. Entonces, si se dan cuenta, la vida de Marina o de Malitzin cambió drásticamente de ser una esclava a volverse la persona más importante para las interpretaciones entre los españoles y los aztecas. Si recuerdan, Cortés estaba huyendo porque él se había rebelado de los mismos españoles y él se enteró de que había alguien que lo estaba buscando y él necesitaba viajar para encontrar y luchar contra este español. Así que mientras tanto, en Tenochtitlan dejó aparte de su ejército y nombró a uno de sus capitanes como responsable, pero este fue un gran error. Este capitán se apellidaba Alvarado. El único problema de Alvarado era que era muy violento. Entonces hubo una reunión en el Templo Mayor que se encuentra debajo de la Catedral de Ciudad de México, donde se reunieron 600 hombres poderosos de los aztecas, entre hombres religiosos y políticos, podríamos llamarles, eran muy importantes. Y Alvarado se volvió loco y los atacó e hizo una masacre. Esto terminó en que la gente se enojó muchísimo con los españoles y se enojó muchísimo con el Tlatoani, Moctezuma, porque eran sus invitados. Entonces la gente los corrió, es decir, buscó la manera de atacarlos e hizo que tuvieran tanto miedo que salieran de la ciudad. Se dice que en esta noche, porque fue en la noche que ocurrió esto, murieron alrededor de 150 españoles y aproximadamente 2000 totonacas, que eran los indígenas que venían con él. A este acontecimiento se le recuerda como la Noche Triste. Y no solo eso, el pueblo mató a Moctezuma también y eligió a un nuevo líder, Cuauhtémoc. Así fue como los españoles tuvieron que volver a un pueblo donde ya habían estado, Tlaxcala, y los indígenas pensaron, quizás este es el momento de acabar con los españoles, aunque eran sus aliados, y estaban debatiendo entre ayudarlos y no ayudarlos, pero resulta que Malinche los convenció de seguir ayudando a los españoles. Una vez más, su trabajo, no solo como intérprete, sino como parte de las negociaciones entre los españoles y los indígenas, fue muy importante. Y como hablamos en el episodio de la caída de los aztecas, Cortés rehizo su ejército, atacó por el agua, porque Tenochtitlan estaba en medio de un lago, y por tierra asedió a esta ciudad y finalmente el 13 de agosto de 1521 lograron conquistar la ciudad y los aztecas tuvieron que abandonar Tenochtitlan. Entonces ahora los españoles viven en Tenochtitlan, es como su centro. Y en este momento el rol de Marina era vivir con Hernán Cortés y ayudarlo cobrando los impuestos de los indígenas. Y en este trabajo ella se ganó el corazón de españoles e indígenas por igual, pero se ganó el odio del extraductor. De Jerónimo de Aguilar. ¿Por qué? Porque Marina, para este entonces, tenía tal vez un par de años ya con Hernán Cortés y con toda la comitiva, y ella era muy buena para los idiomas y aprendió español. Entonces ya no necesitaba un traductor intermedio. Simplemente ella podía hablar directamente con Cortés en español y en náhuatl con los indígenas. Y en maya también. Marina tuvo un hijo con Cortés, al que llamó Martín. Hernán Cortés la ayudó a que se casara con un español, así que finalmente Marina era no solo una persona importante, sino que era legal y tenía derechos como esposa de un español. Tuvo otra hija con este hombre, con Jaramillo, e incluso fue la cuarta indígena en recibir una encomienda de España, es decir, en ser responsable de tener un territorio de Mesoamérica. Y ella pidió que ese territorio fuera el pueblo donde ella había nacido, y esto seguramente lo hizo para protegerlos de cualquier cosa. No era común que las mujeres tuvieran encomiendas, mucho menos que fueran indígenas, así que podemos ver la importancia una vez más de Malitzin.